vamos a analizar precisamente los medios de comunicación en América Latina, este documental. Estamos con una mesa, le decimos, realmente de lujo. Está María Pía López, Tomás Abrán, Jorge Lanata, Florencia Saintud. Y bueno, a ver, Jorge, ¿qué viste? ¿Qué te pareció? Recorriendo Latinoamérica. Sí, yo estuve en los dos países, entrevisté a Correa en una circunstancia rarísima también hace unos años. Un grupo de periodistas de Ecuador, como ellos no podían entrevistar al presidente, me llevaron a mí para que lo entrevistara. Y hice una entrevista para la televisión ecuatoriana, a Correa, que se transmitió allá y que vio todo el mundo. Estuvo interesante. Correa es un tipo interesante, es un tipo inteligente. Acá, así tomado, aparece bastante más violento en su discurso de lo que en verdad es. No es un tipo tan violento como Chávez en el discurso. Chávez es mucho más autoritario en el discurso. Correa no lo es tanto. Si la pregunta es si esto va a pasar en Argentina, parte de esto ya pasa en Argentina. Yo estaba escuchando recién al señor de Ecuador decir que el gobierno tiene 19 medios privados adictos. Hacemos la lista, empecemos acá, Spolsky, Telefe, Canal 9, Tiempo Argentino, Página 12, hay más de 19, si entramos a contar, más los que se están comprando, más los que se están operando en este momento para comprar. Hay, a ver, y es interesante porque hay gente de la academia, todos menos yo, soy el único analfabeto por metro cuadrado acá adentro. No, pero es interesante. Es interesante para discutirlo como concepto, porque acá lo que me parece es que se desconfía del periodismo como tal. Estamos frente a gobiernos que no confían en el periodismo. Creen que el periodismo nunca es periodismo en sí mismo. Creen que siempre atrás del periodismo hay algún interés oculto. Laclau, este filósofo nacional y popular que vive en Londres y que hace como 30 años y que le da línea a Cristina, lo dice. Él habla de que el periodismo es un agente de distorsión. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto. Claro, yo igualmente antes, digo, una sola cosita que no me quiero olvidar mientras pasaban el documental, sí, me parece interesante también que hay otro documental, yo ahora no me puedo acordar, me acuerdo el título, La Revolución no será televisada, que hacen dos irlandeses durante el golpe de Estado a Chávez en el 2002, que están ahí digamos, están haciendo otra cosa, están haciendo un reality y justamente filman el papel tremendo que ocupan Radio y Televisión de Caracas, ahí adentro. Digo, es interesante también pensarlo incluso como parte de este tipo de programa para ponerlo, no como contrapunto. No decía José Vales que, bueno, obviamente, pero una cosa justifica la otra. Claro, decíamos que no hay carmelitas descalzas tampoco en Ecuador y Venezuela. No es que allí son todos santos los medios y los periodistas. Pero por eso es interesante lo que plantea Jorge, me parece, con qué concepto podemos pensar esta situación. Porque el documental, para mí, tiene un problema que es que no logra explicar cuál es el grado de conflictividad que tiene esta misma situación. Por eso me parece que no se trata de una desconfianza de los distintos regímenes políticos hacia el periodista en general, sino de un devenir que ha tenido la política en América Latina, donde se ha producido una lógica muy facciosa al interior de los medios. Entonces, donde ahí, digamos, no sería una impugnación al periodismo en general, sino que también este tipo de relatos se podría constituir con tanta parcialidad, un modo tan brusco, respecto a las tapas de distintos diarios. Ahora, cualquiera de nosotros viendo esto, a ustedes les había pasado, ¿no pensaban viendo esto en 678? ¿Todos? No, yo pensaba... No, vamos a hablar en serio. No pensaste en ningún momento viendo esto en 678. Te aseguro que pensé que vos lo estarías pensando, pero... Vos pensaste lo que yo pensaba, pero me encanta. Digamos, me imaginé, ¿no? Pero sí lo que pensé es claramente cómo en la Argentina hay puntos muy distintos objetivables. Por ejemplo, la ley de medios. Las sociedades son distintas también. Claro, exactamente. Sí, por eso claro. es que esto no se puede pensar cerrado sobre sí mismo. Digo, el proceso de la ley, que acá no exista, digo, si se habla de Ecuador y Venezuela y los últimos acontecimientos con respecto a Ecuador, que acá no exista de calumnias e injurias, el desacato, digamos, son diferencias enormes. Bueno, eso que es no interesante con lo de Correa. Eso es interesante con lo de Correa. Vamos a escucharlo a Tomás Abrán. Yo no sé si no creo o no quiero. No creo que pase estos... tampoco conozco muy en detalle la situación en Venezuela y menos en Ecuador. Pero no creo que si hay una hegemonía de parte del personal transitorio que ocupa el Estado sobre los medios y hay una especie de hegemonía y una dicta blanda con respecto a los medios,
no creo que pase en Argentina, porque aun cuando el gobierno con los capitalistas cortesanos compren medios, como son capitalistas y son cortesanos, el día de mañana va para otro lado. Es decir, no hay una garantía que los medios que está comprando el grupo político dominante a través de sus socios le rinda culto siempre. Eso va a depender del negocio. Obvio. Entonces, no veo allí como una vía definitiva de que hay un copamiento de medios, etcétera. Hay una conflictividad, hay medios dominantes muy grandes dentro de la esfera privada, los grandes medios se han convertido en partidos políticos, tienen una bajada de línea permanente sesgada. El aparato de propaganda, Tomás. El aparato de propaganda está distribuido de alguna manera ahora, está distribuido, y por suerte los nichos de independencia cada vez son mayores y permiten a los que escribimos y a los que nos queremos expresar y a los lectores buscar la información y producirla nosotros mismos también. Entonces, todo este conflicto yo no lo veo como inminente en la Argentina, no porque tenga confianza en que el gobierno no quiera copar, sino porque creo que no lo va a poder hacer. Y creo que la sociedad argentina puede estar con un 50 y un 60% votando para un lado y un 50-60% votando para otro el día de mañana. Es decir, creo que hay una elección democrática en Argentina por la cual, bueno, si las cosas están más o menos bien, aceptamos, pero no se acepta cualquier cosa. Entonces creo que la Argentina es una sociedad muy conflictiva, muy sectorizada, no permite hegemonías así nomás, y confío en ese dinamismo como para que no ocurran cosas, en caso de ser cierto este informe como lo muestra, que ocurren en otros países. Florencia. Me quedé pensando en esto. Yo creo que realmente son procesos que tienen puntos en común. Por ejemplo, la hiperconcentración mediática, incluso a veces en manos de algunas pocas familias en toda Sudamérica o en gran parte de Sudamérica, y cómo desde el espacio político revitalizado se cuestiona eso. Pero que son procesos claramente muy distintos. Son sociedades muy distintas. Acá el desarrollo que tuvieron los movimientos de derechos humanos, las organizaciones, ha puesto la discusión en otro lugar, me parece, ¿no? O sea, digamos, claramente, yo recién hacía mención a la ley, pero no por una cuestión legislativa, sino por todo el proceso político que la sostiene, es de una complejidad y de un nivel de discusión democrática que seguramente se da de otra forma en estos otros países. Ahora, digamos, la Universidad de La Plata lo premió a Chávez, le dio un premio por la libertad de prensa, ¿no? Digamos, ¿cuáles fueron los fundamentos? Porque me acuerdo que cuando Jorge estuvo acá y te quejaste porque... No, porque dio la casualidad que yo también tuve ese premio hace unos años atrás. Entonces, nada, me parecía paradójico que yo no creo que Chávez defienda la libertad de prensa, como tampoco creo que la defienda Eve, que por otro lado lo ha dicho taxativamente. Eve ha dicho, solo hablo con medios oficiales. Si eso es defender la libertad de prensa... A ver, el premio fue dado, en realidad, a la comunicación popular, a presidentes latinoamericanos por la comunicación popular, y lo que se premió es algo que este documental incluso ni siquiera menciona, o lo menciona dando una opinión concreta con respecto a eso, que es el desarrollo de los medios populares y alternativos. Ustedes piensen que en Venezuela se pasó en el 2002 de 3 radios comunitarias a 230 y pico, creo que son 232, 233 en este momento, ¿no? Y esto, bueno, claro, citan a Antonio Pasquali. Lo que no citan de Antonio Pasquali es que Antonio Pasquali tampoco deja de ser... Antonio Pasquali también es muy, muy crítico con el sistema privado de medios, ¿no? A él se lo estudia en la UI, en la Universidad de La Plata. Sí. Y, digamos, y se lo cita, también toman una cita, digamos, después decir que esos medios alternativos o comunitarios son medios chavistas, bueno, en principio son alternativos y comunitarios, ¿no? Y son alternativos a esa hiperconcentración mediática, digamos, bueno, la idea de la comunicación popular, yo no me quiero extender
durante mucho tiempo, pero la idea de la comunicación popular está ligada, por ejemplo, a un proceso político como es el venezolano, que adelgazó como nunca en la historia el analfabetismo, y también para pensar en la comunicación, en la libertad de expresión, pensar que la población pueda leer y escribir no es un dato nada menor, ¿no? Digo, es bastante compleja la discusión. A mí a veces me da mucha pena, digo, que se den términos tan sentados en una mesa, ellos que supone que piensan otra cosa y nosotros, pues una discusión compleja, no es solamente... Bueno, pero hay otros nosotros que llevaron esta división de la Argentina, porque la Argentina está dividida. A ver, que en la Argentina haya conflicto no necesariamente quiere decir que esto sea negativo. Muchas veces el conflicto es sinónimo de salud democrática, de discusión, ¿no? O sea, y lo que digo es, a veces, incluso el problema no es tanto la posibilidad de la división, sino a veces la imposibilidad de la discusión. Pero a veces, digamos, desde, no sé, desde del Estado no se incentiva la agresión a los periodistas, no se incentiva... la discriminación a los periodistas simplemente por el hecho de informar algo distinto a lo que quiere el gobierno, digamos. Esto también no pasó con el gobierno de Menem, no pasó con el gobierno de la Rúa, quizás ahora ha tomado una escalada mayor. Pero no solamente a los periodistas, a cualquier persona que pertenezca al mundo cultural, no solamente periodistas, que sea crítico del gobierno, no existe, no tiene un viaje pago, no tiene la mención de un libro suyo que se publica, no tiene es un ninguneo total, no hay una invitación, no existe. Eso no es solamente con los periodistas, eso no es un problema de conflicto. Este es un problema de otro tipo, que es de censura. Entonces, cuando hay conflicto, siempre hay conflictos, de Adán y Eva que hay conflicto, entre Adán y Eva y entre Adán y Caín, pero siempre hay conflicto. La política es cómo se divide ese conflicto en unas... Ese esquema, a su entender, es censura, esta persecución, claro que o no darle cabida. Y claro que son formas de la censura. Así que, bueno, a este tipo no se puede nombrar porque este tipo dijo tal cosa. ¿A qué te referís ahí? ¿A los medios privados o a instituciones públicas? A los medios del Estado. Aparte hay un problema con el gobierno. A los medios del Estado. A Telam, o a los cooptados como Página 12, claro, etcétera. Es que ahí está el tema. Acá hay una línea nueva, y tampoco es tan nuevo. Menem también intentó hacer lo mismo con el CEI, cuando en su momento ellos crean este conglomerado que fue Atlántida, Canal 11, etcétera, que fue cooptar medios privados para defender intereses partidarios. Entonces es muy delgada esa línea en la que vos me decís, ¿hablas de medios privados o estatales? Birch, ¿es privado o es estatal? No, ¿Es Polsky? ¿Es privado o es...? No, pero porque que están usando palabras que son palabras de censura, de persecución, pero de discriminación. Cuando vos discriminás... Entonces me parece que sería interesante... Cuando vos discriminás en un canal público... Persecución no. Persecución no, porque eso es darle demasiada importancia. No es persecución. Pero también me parece interesante, porque estábamos en un terreno... Efectivamente siempre hay conflicto, es necesario que lo haya. El problema es cuando no se puede situar, me parece, un mínimo de objetividad para las discusiones o para las conversaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa lo que sería un devenir faccioso de que no puedas leer un diario sin estar leyendo una operación, sea cual fuera ese diario, ¿no es cierto? Sí. Me parece que ahí tenemos un problema. Entonces, cuando vos decís... ¿Quién instaló ese discurso? Pero, el discurso militante, el discurso, si como decía Jorge, que detrás de cada periodista hay un interés que le paga. ¿Para quién trabajás? Yo trabajo para este, vos trabajás para el otro. Está bien, vos trabajás para TN, yo trabajo para... Todos trabajamos para alguien porque el mundo está dividido en trincheras y cada uno está en su lugar. ¿Quién instaló ese discurso? A ver, yo lo que creo... Mirá, Tomás, cuando apareció Carta Abierta, lo primero que dijeron es que recibíamos dinero del gobierno. Ese fue lo primero que dijeron. Cuando salió Carta Abierta, lo primero que dijeron... Cuando el 90% de ustedes trabaja para el Estado, es lógico pensarlo. Son docentes universitarios. El 90% de ustedes trabaja para el Estado. Si eso le llamás trabajar para el Estado, hacer de la universidad... El Estado es la universidad. Tenemos acreditaciones académicas, trabajamos a la universidad y cobramos salario en la universidad. A mí jamás me interesó si cobran o no cobran. Cuando salió Carta Abierta, lo primero que dijeron, que aquellos que no estaban de acuerdo por el modo en que el gobierno conducía el conflicto en el campo eran procesistas, genocidas, destituyentes, etcétera. Jamás se dijo eso, jamás se dijo eso, jamás se dijo eso. Procesistas, oligarcas, neoliberales, cómplices de los genocidas, etcétera, sin ningún tipo de distinción. Y eso está en Carta Abierta y está dicho permanentemente en Carta Abierta. No puede decir ahora seamos objetivos, el espacio, etcétera, cuando instalaron el discurso de trincheras.